La Suprema Corte de Justicia revocó un amparo concedido a una mujer rarámuri que por razones de religión se opuso a que su hija con leucemia recibiera transfusiones sanguíneas. Los integrantes de la primera sala de la Suprema Corte avalaron que cuando esté en riesgo la vida o la salud de un niño, cuando esté en riesgo por creencias religiosas, el Estado puede intervenir en la autonomía familiar. Milenio publicó en junio que la decisión de los padres se funda en las creencias de su religión, en donde se entiende que la Biblia prohíbe categóricamente a los seres humanos el uso de sangre de cualquier forma y por cualquier vía. Por esta razón, los papás demandaron tratamientos alternativos, pero ninguno tan efectivo como las transfusiones, que mantienen viva a la menor que padece leucemia linfoblástica aguda. Pero para darnos detalles sobre este caso, le agradezco mucho que nos acompañe el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. ¿Cómo está, ministro? Gracias por estar con nosotros. Gracias, Azucena. Determinante, un parteaguas esto que ha decidido la Suprema Corte de Justicia. Pónganos un poco de contexto, si es tan amable, ministro, sobre este caso de Clara, que entiendo se llama la pequeña. Sí, ya prácticamente usted ha descrito de qué se trata el caso, y lo importante era aquí valorar, por un lado, la libertad religiosa, la libertad de creencias religiosas, y dentro de ella el derecho de los padres a educar a sus hijos en esa religión, y por el otro lado el derecho a la salud y a la vida de la niña en relación con el interés superior del menor. ¿Hasta qué punto la libertad de creencias religiosas puede llegar a limitar o a impedir tratamientos médicos más autorizados o avalados por la comunidad científica por estar prohibidos en una determinada creencia religiosa? Y lo que la Suprema Corte hizo, después de una ponderación entre estos derechos, es determinar que cuando está en peligro la vida o la salud de un menor de edad, las creencias religiosas de los padres ceden frente al interés superior del niño, y en este caso, esta pequeña tendrá que recibir los tratamientos médicos, incluyendo las transfusiones, cuando sean necesarias. Es decir, ministro, son testigos de Jehová. Sí. Sabemos que su religión no permite que se hagan transfusiones. Hay algunos textos en la Biblia que ellos interpretan como eso. Entonces, había un peligro de muerte de esta menor, de esta niña. Entra a la Suprema Corte de Justicia y determina que el bien del niño es superior a cualquier otra cosa en México. Exactamente, porque como a esa edad el niño no puede decidir por sí mismo, si tú como padre tienes el derecho a educar en tu religión a tu niña, pero ese derecho no se lleva al extremo de que si está en peligro su vida, antepongas una creencia religiosa, por respetable que ésta sea, frente a lo que la ciencia ordena o aconseja para salvar la vida de la menor. Por ejemplo, también está en este dilema el tema de los trasplantes, ¿no? ¿De los trasplantes de órganos? No nos ha tocado hasta ahora. El primer tema, primer asunto que nos llega a la Suprema Corte con este conflicto de libertad religiosa frente a la salud de una menor es este, pero es un precedente muy importante porque a partir de aquí se puede empezar a reconfigurar y a construir toda una doctrina que permita en el futuro que los niños sean atendidos de inmediato. Independientemente de la religión. ¿Cómo llega el caso a la Suprema Corte, ministro? El caso llega porque es atraído por la Corte, por la importancia del caso, para analizar precisamente, por un lado, este conflicto de derechos, pero también porque estaba en riesgo la vida de esta niña, de esta pequeña, y consideramos que era de la mayor relevancia que la Corte se pronunciara para definir este tipo de cuestiones y también para salvar la vida de la niña. Es decir, ¿pero la Corte lo atrae o los médicos del hospital dan cuenta a la Corte de lo que está sucediendo? La Corte lo atrae porque entendemos que es un asunto extraordinariamente relevante. ¿Qué pasa, por ejemplo, con otros casos en donde esté sucediendo lo mismo? Los padres evidentemente no van a dar cuenta a ninguna autoridad. ¿Quiénes pueden acudir ante la Suprema Corte una vez que se ha sentado este precedente, ministro? Mira, aquí hay que distinguir, para que un caso llegue a la Corte es un proceso complicado. Lo que nosotros hacemos cuando resolvemos asuntos paradigmáticos es sentar precedentes que después puedan irse aplicando por los tribunales. Lo que nosotros decimos en este precedente es que en el caso concreto, la subprocuraduría correspondiente del Estado de Chihuahua, que tiene como función
vigilar la salud de los menores, podía tomar provisionalmente la tutela de la niña para que se le suministrara el tratamiento médico correspondiente. Es decir, si hay otro caso ahora, que sepan médicos, que sepan conocidos, familiares, que no estén de acuerdo con que no se hagan transfusiones de sangre por cuestiones religiosas que pueden salvar la vida de un menor de edad que no tiene poder de decisión, que no se puede hacer un trasplante de órganos, pero que sea una emergencia, ¿cómo decide el médico, ministro? Si hay una oposición de los padres, lo que se tiene que hacer de inmediato es que intervenga el Ministerio Público de lo Familiar, dependiendo cómo se llame en cada uno de los estados, tome la tutela provisional del menor y ordene que se lleven a cabo el tratamiento médico. ¿Esto se puede hacer? Se puede hacer, por supuesto. Fue lo que avaló la Corte en este caso. Es decir, esto ya se puede hacer en caso de que se presente alguna otra situación como esta. Sí, claro. Podría eventualmente haber oposición y el asunto judicializarse, pero ojalá los razonamientos de esta sentencia lleven a una convicción ya de todas las autoridades y también una reflexión a los padres que con independencia de sus creencias religiosas no pueden disponer de la salud y la vida de los menores a estos extremos. Ahora es difícil porque ha sido un debate de toda la vida este tema de las transfusiones de sangre, de los trasplantes de órganos por creencias religiosas, así que es muy importante que la autoridad entre, decida y ponga orden cuando se trata de salvar la vida de un niño o una niña. Los adultos podrán decidir en plena conciencia, pero no en el caso de menores de 18 años. Claro, el Estado tiene la obligación de respetar todas las creencias religiosas, pero también tiene la obligación de proteger a los menores. Como bien dice, si un mayor de edad que tiene determinada religión no quiere atenderse, pues está en su derecho. Como si alguien no quiere tomar un determinado tratamiento simplemente porque no decide tomarlo o no quiere sufrir el tratamiento y decide seguir con su enfermedad, pero esto no puede llevar al extremo de decidir por los menores. Déjeme llevarlo a casos prácticos, ministro, si me permite. Si hay alguien en un hospital y se da cuenta que hay una situación como esta, en donde la familia está evitando que salven la vida de algún niño o alguna niña por cuestiones religiosas, esa persona, ajena a la familia, que solamente está siendo un testigo probablemente casual de la situación, ¿puede hablar al Ministerio Público? Sí, puede poner en conocimiento de la autoridad esta situación y lo normal sería que la autoridad tome cartas en el asunto y ejercite esas atribuciones